Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y me da mucho gusto poderles ver a cada uno de ustedes aquí presentes en el auditorio. Un gusto también es saludar a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales y que son parte de Coastal Road en línea, aunque sea a distancia, son parte de nosotros, donde quiera que ustedes estén. Un gran abrazo. ¿Cuántos de los que están aquí, a cuántos más bien de los que están aquí ya están esperando ansiosamente la temporada de frío? Levánteme las manos, déjenme ver cuántos de ustedes son esos. Levante, déjame ver cuántas. O sea que es la minoría, ¿verdad? Ustedes están en la ciudad incorrecta. Alaska es un país donde hay mucho hielo. Pero a lo mejor la mayoría de ustedes son de mi equipo, que quizás dice: pastor, a mí me gusta la nieve, a mí me gusta el frío, siempre y cuando mi calefacción en mi auto y en mi casa no se descomponga. Y es que la verdad, quizás ustedes saben esto, que el frío es la ausencia de calor. Es decir, el frío no es algo en sí como tal cosa, no es como un elemento que existe como tal, sino es más bien, el frío es la ausencia del calor. El calor ya no está y entonces ahora estamos experimentando el frío. Digo esto porque en uno de los pasajes que vamos a leer en la escritura el día de hoy encontramos que el pueblo de Judá estaba experimentando la ausencia de algo muy importante, y no era la ausencia meramente de frío, era la ausencia de algo tan esencial en el día a día. Era tan esencial que creo que sin eso algo estaría faltando. Quitaría el sueño, preocuparía. Por eso es que hoy continuamos con la serie de sermones titulada Cordero de Dios, en la que hemos estado explorando la imagen del Cordero de Dios y su relación con la persona de Jesucristo. Hoy vamos a continuar con esta serie hablando sobre cuando la paz está ausente. Así que este sermón va para aquellos que a lo mejor se encuentran en su vida en una etapa específicamente hoy, quizás perdiendo el sueño en la noche. Hay algo que está pasando a tu alrededor que te quita el apetito, que por más que puedas sonreír, tú sabes que hay algo que está ausente aquí, y que por más que intentes, dices: no tengo la solución. ¿Qué hago con esta carencia de paz? Hoy vamos a hablar sobre cuando la paz está ausente. Así que estamos listos para este mensaje. Alguien diga fuertemente: amén. Isaías capítulo 53 versículo 5. En este versículo nos vamos a enfocar parte del sermón. Isaías 53, 5. ¿Por qué no lo leemos juntos ahí desde su lugar? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Costa Road, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces, la audiencia del profeta Isaías, quien escribió este pasaje que acabamos de leer, era el pueblo de Judá, quien estaba atravesando por una etapa en su vida en donde la paz estaba ausente entre ellos como pueblo. Y esta palabra paz que acabamos de leer en Isaías 53 es una palabra hebrea que quizás ustedes han escuchado anteriormente, y es shalom. Diga conmigo: shalom. Shalom. Mira, no nada más habla español usted, pero habla inglés a lo mejor, y ahora hasta hebreo. Shalom. Y shalom significa lo siguiente: bienestar, plenitud, salud, prosperidad y amistad con los demás y con Dios. Shalom se convirtió en un saludo en la cultura hebrea. Pero vea qué bonito saludo. O sea que cuando alguien saluda, a los hebreos se dicen shalom. Pero imagínense que en lugar de que usted, ¿cómo saluda? Cuando usted ve a alguien, ¿qué le dice? Hola. Los que son bilingües, hello. Hi. Bueno, los hebreos dicen shalom. Entonces, si María fuera hebrea y si yo fuera hebreo o judío, yo le diría shalom. Entonces, lo que yo le estaría diciendo a María en el saludo es bienestar, salud, prosperidad, amistad con tus amigos, con los demás y con Dios. Qué bonito deseo, ¿no? Qué bonito deseo. Versus el hola.
Pero bueno, los latinos nos damos un buen abrazo y ahí demostramos todo lo que sentimos, ¿no? En la cultura entonces hebrea, shalom significa todo esto, y eso es lo que se comunica, eso es lo que se desea: bienestar, salud, prosperidad, amistad con Dios y con los demás. Digo esto porque la paz, el shalom, estaba ausente del pueblo de Judá debido a problemas espirituales, sociales y políticos que el pueblo estaba enfrentando en el tiempo de Isaías. ¿Estamos aquí? De tal manera que cuando ustedes hacen un análisis del libro de Isaías, ustedes encuentran definitivamente que el pueblo de Judá no estaba en paz con Dios por ciertas cosas que estaban realizando, ciertas cosas que estaban haciendo ellos como pueblo, a tal grado que Dios entonces le habla al pueblo a través del profeta Isaías y les dice: este pueblo, el pueblo de Judá, de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Para que Dios haya dicho esto, es porque el pueblo estaba en serios problemas. Porque el pueblo empezó a caer en una hipocresía en donde de labios podían decir te amo, pero con su corazón estaban fallándole. Había en su corazón pecado, había rebeldía, había desobediencia. Por eso es que no había shalom, paz con Dios. Pero tampoco había shalom, paz entre ellos como pueblo. Si ustedes leen el libro de Isaías, ustedes descubren que la gente oprimía a los pobres. Los que tenían un poquito más de estatus y de dinero oprimían a los pobres. Los líderes cometían corrupción, injusticias, lo cual empezaba a crear un caos en la nación. Ese caos llevaba a personas a pelearse unos con otros, a incluir la violencia en sus peleas, a tal grado de derramar sangre entre ellos, vecinos con vecinos, familias contra familias. De tal manera que no había shalom entre ellos como pueblo. No había shalom espiritual, no había shalom social, pero tampoco había shalom político. Porque como nación el pueblo tampoco estaba en paz. Vivía en una constante amenaza militar debido a que el imperio de Babilonia y el imperio de Asiria constantemente amenazaba al pueblo de Judá de que los conquistaría. Entonces el pueblo de Judá vivía día a día no solamente separado de Dios, no solamente en pleito con su vecino, pero con el temor de que los asirios o los babilonios vendrían a su tierra, los conquistarían, se los llevaran como exiliados o los invadirían. De tal manera que había una ansiedad nacional. El pueblo de Judá entonces vivía sin seguridad y sin shalom como nación. Mire, en todas las áreas de la vida, con Dios, con el prójimo y como nación, el pueblo de Judá estaba carente de paz. Por eso Isaías viene y dice: el castigo de nuestra paz cayó sobre él. En otras palabras, que la paz que el pueblo de Judá experimentaría tendría un castigo, tendría un precio, y el precio caería sobre el Mesías, el enviado. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el enviado, Costa Road? Jesús. Pasaron siglos después, estoy hablando del Antiguo Testamento, pasaron siglos después y aparece el apóstol Pablo y le dice a los efesios, en Efesios capítulo 2 versículo 17, lo siguiente: Cristo les trajo la mala noticia, no, ¿verdad? La buena noticia, ¿de qué? De paz. Tanto a ustedes los gentiles, es decir, los de la gente, los que no son judíos, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca.
Es decir, esto afirma que Jesús vino al mundo para traer paz, tanto para los que estaban lejos de Dios como para los que estaban cerca de Dios y todavía no tenían paz. ¿Estamos aquí? Cosa Road, habrá alguien aquí en el auditorio, habrá alguien allá en línea, donde quiera que tú te encuentras, habrá alguien el día de hoy que necesite shalom en su vida. Habrá alguien que necesite bienestar, plenitud. Habrá alguien, déjeme escuchar, ¿quién necesita bienestar en su vida? ¿Cuántos necesitamos plenitud? ¿Cuántos necesitamos salud? ¿Cuántos necesitamos prosperidad? Hay alguien que necesita experimentar una amistad genuina con Dios y los demás. Mire, quizás haya alguien dentro de nosotros que necesita experimentar shalom. Y aun y cuando está cerca de Dios, el hecho de que estamos cerca de Dios no quiere decir que en automático vamos a experimentar todo eso, el shalom. Muchas veces los que estamos cerca de Dios nos pasa que todavía queremos experimentar a más profundidad esa paz que el mundo no nos puede dar. Quizás hay alguien en redes sociales o aquí en el auditorio que dice: yo me siento lejos de Dios. Pero Efesios, el apóstol Pablo lo dijo: aún para los que están lejos de Dios puede haber shalom. Y yo no sé usted, pero eso yo creo que es una muy buena noticia. Entonces, estemos cerca de Dios o alejados de Dios, la paz muchas veces está ausente de nosotros. Me lo vuelvo a decir: estemos cerca de Dios o estemos separados de Dios, lejos de Dios, la paz muchas veces está ausente de nosotros cuando repentinamente llega aquella mala noticia que no estábamos esperando. Cuando recibo finalmente el diagnóstico o el reporte médico. La paz está ausente cuando de pronto aquel proyecto de vida a la cual invertí tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo, finalmente llega a su fin porque no funcionó, se vino abajo. La paz, estoy hablando, que muchas veces está ausente de nosotros cuando repentinamente a nivel relacional empiezan los problemas en la familia, entre hijos y padres, padres e hijos, entre hermanos, entre hermanas, entre primos, entre abuelos, entre esposos, entre familia. La paz muchas veces está ausente cuando de pronto entra el pecado en uno, cuando de pronto uno piensa que tomó la decisión correcta y se anima, la toma y resulta que fue la decisión incorrecta y ahora estamos lidiando con la consecuencia. La paz se va de una manera tan repentina. Cuando muchas veces decimos: finalmente siento que ya encajé con este grupo, resulta que hay un asunto con la otra persona y estás bien en esa reunión y de pronto llega esa persona y tu ojo empieza a temblarte de coraje porque también que estaba la fiesta. La paz repentinamente se ausenta cuando empiezan a haber problemas financieros o laborales, en donde el manager que teníamos era tan buena persona y de repente decide irse, viene otro y todo cambió. La paz se ausenta, como aquel que dijo: renuncié a mi trabajo por falta de paz ahí, pero ahora no tengo paz porque no tengo trabajo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Es decir, todos pasamos por momentos en donde la paz está ahí, pero tan solo algo ocurre y la paz está ausente. Confession time. Yo sé que usted me ve rubio con ojos de color, pero yo no soy de aquí. Yo soy de Monterrey, México, y cuando llegué a los Estados Unidos llegué a través de una visa que se llama visa R1, que es la visa religiosa de trabajo. Esa visa constaba en que yo podía estar en los Estados Unidos un año y después renovarla antes de que el año se cumpliera.
Para yo renovarla tenía que por fuerza ir a México, a Monterrey y, y presentarme en la embajada de los Estados Unidos en Monterrey. Era tan sencillo antes del 2009, yo llegué aquí en el 2005. Era algo tan sencillo, era prácticamente presentar una carta del pastor principal que decía: David Rangel está trabajando en esta iglesia y tenemos planes para él y queremos tenerlo un año más. La firma del pastor, y era lo único que se necesitaba. Aún así, en aquel tiempo y en ese tipo de visas, se escuchaban de infinidad de pastores que se presentaban a la cita y se las negaban. Pastores que ya estaban acá en los Estados Unidos con sus propias iglesias, con la familia acá establecida, y se las negaban. Entonces ya en México o en Monterrey no podían ellos cruzar y era muy problemático entonces vender todo por acá o llevar cosas de aquí para allá, ¿no? Digo esto porque entonces a partir de 2005 yo tuve que presentarme cada año en la embajada de los Estados Unidos en la ciudad de Monterrey, México. Y créame, por más de que yo pudiera estar cerca de Dios, cuando la cita se acercaba, empezaba a temblar, porque yo sabía lo que eso significaba. Y me esforzaba y decía: no, tranquilo, cálmate, cálmate, cálmate. A ver, Dios está conmigo. Y empezaba a recitar todas las promesas habidas por haber. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da. Sí, Señor, esa es la mía, la hago propio, en nombre de Jesús. Cuando se llegaba el día de la cita, yo no podía dormir una noche antes. No podía dormir. No podía dormir pues del estrés, del miedo, de la inseguridad. ¿Qué pasará si no me la aceptan, si no me aprueban? Y igual, Dios, dame de tu paz, paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, amén. Cuando estaba en la fila, era una adrenalina porque parecíamos vacas. O sea, ponían a todos afuera. A mí me tocaba a veces hacerla en enero, en Monterrey en enero, y yo soy friolento. Y allá afuera, si no temblaba de la falta de paz, temblaba del frío yo ahí. Y ahí afuera esperando, y además veíamos hasta que me toque 2 horas aquí afuera, y con mi folder, con toda la información. Y luego uno cometía el grandísimo error de hablar de su caso con los que estaban atrás o adelante. No, a un amigo, fíjate que era también pastor y le rechazaron la visa. Pero a lo mejor a ti no te la rechazan. Era una ansiedad terrible que uno ya no sabía si hablar o no hablar ahí en la fila. Cuando finalmente uno entraba por las puertas, decía: Padre Santo, estoy adentro del edificio. Y todavía una fila dentro del edificio, y nada más veía el reloj. Cuando finalmente llegaba yo a donde estaban como escritorios, como si fueran casetas, ¿no? Los cónsules están de este lado con un vidrio del otro lado, y empiezan a haber filas. Y estamos todos así, como ustedes todos así, y luego filas como de 3 personas así, que iban pasando. Y yo de atrás, yo nada más estaba viendo, a ver, ¿quién de los cónsules que están enfrente se ve más buena persona? Para tratar de irme con el de ese lado. Me pasaba en varias ocasiones que dije: ese viejito se ve que es buena persona. Entonces me iba para allá, y resultaba que cuando ya me tocaba, literal, la persona de ahí me decía: a ver, aquí hay mucha gente, váyase para el otro lado usted. Entonces, todos esos cambios, era una ansiedad increíble, que la paz era desafiada, era probada. Cuando finalmente era yo el primero y me acercaba a la ventanilla, no, en serio, o sea, era como si yo caminaba por las nubes. Yo creo que esto es un sueño, Señor, remuéveme de aquí, Señor. O sea, yo no recuerdo exactamente los pasos de ahí hacia enfrente del cónsul.
Era una dificultad muy, muy, muy grande, ¿no? Cuando finalmente yo me presentaba, yo le decía: hola, aquí está mi documento. Híjole, mi corazón era así como que iba a 1000 por hora. 1000 por hora. Estoy hablando de cosas reales, ¿no es cierto? No importa si tienes un pastor, cuánto dinero tengas en las cuentas de banco, cuántos idiomas hables. Muchas veces venir a la iglesia no significa que la paz va a estar ahí. A veces va a ser desafiada tu vida para ver qué tanta paz tienes y puedes correr en tu cuerpo, en tu esperanza, en tu espíritu. ¿Qué tanta paz realmente tienes en el Señor? De repentinamente, la paz a veces es como si estuviera y a veces no estuviera. Y eso es confuso porque uno dice: pero ¿cómo? Si en el servicio yo sentía la paz bien rica, pero ahora. Esa es la dualidad de la vida, en donde la paz y la carencia de la paz a veces coexisten. ¿Qué hacemos entonces cuando la paz no existe? ¿Qué hacemos? Por cualquier motivo. ¿Qué hacemos? Por eso, Costa Broad, ¿qué es lo que está quitando la paz de su vida? Si usted pudiera responder esta pregunta: ¿qué es aquello que el día de hoy está robando mi paz? Sea esta paz social, familiar, relacional, política, financiera, laboral, como ustedes quieran, de salud. ¿Qué es aquello que está quitando mi paz el día de hoy? Si pudiera usted medir cuánta paz hay en su vida, ¿cuál sería su respuesta? ¿Sería la del lado derecho? ¿Su lado izquierdo? ¿O habría más o menos de paz en medio? ¿O habría mucha paz de este otro lado? ¿Cuánta paz habría en nuestro corazón? Ahora, no estoy hablando de esa paz que muchas veces aparentamos cuando estamos con seres queridos para no preocuparlos. Usted sabe a lo que me refiero, ¿no? No estoy hablando de esa paz que muchas veces aparentamos cuando nos tomamos una foto, una selfie, la subimos en redes sociales para que todo el mundo crea que estamos bien, cuando realmente dentro de usted sabe que usted no está bien. No estoy hablando de esa paz, estoy hablando de un shalom, esa paz integral que está en su bienestar, está en su prosperidad, ese shalom que está en salud, está en sus relaciones sociales, en sus relaciones espiritual con Dios, está en todo el concepto de la paz en su vida. Qué bello sería tener ese tipo de paz, ¿no? Qué bueno sería. Por eso es que el mundo estaba sin paz. El profeta Isaías se dio cuenta que el pueblo de Judá, su mundo, estaba carente de paz. Pero después viene y suelta una profecía que dice Isaías 53:5: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Después viene el apóstol Pedro y dice lo siguiente en 1 de Pedro 1:18 y 19. Esto es lo que dice 1 de Pedro 1:18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la sangre, con la preciosa sangre de Cristo. ¿De quién? El Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Es decir, que la paz que el pueblo de Judá tanto necesitaba no fue gratis. La paz que tanto el pueblo de Judá requería no fue gratuita. El castigo, dice Isaías, de la paz del pueblo caería sobre el Mesías. Y años después, el apóstol Pedro
lo confirma. Que Jesús vino al mundo, murió y recibió el castigo para que no solamente el siguiente día de su muerte, ni el siguiente siglo, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente, sino hasta el día de hoy, la paz la puedas experimentar cuando esté ausente en tu vida. Alguien murió para que la paz de Cristo esté en tu corazón. Esas son buenas noticias, Costa Road. Esas son buenas noticias para algunos de nosotros que estamos viviendo con una paz ausente. Amén. No fue gratis. No fue gratuita. Alguien tuvo que morir para que alguien más pudiera recibir esa paz que el pueblo, que tú y yo no podemos tener. Qué increíble es esto. Qué increíble. Que cuando analizamos Isaías 53 y analizamos las palabras de Pedro, en donde dice: Jesús como cordero murió y su sangre fue derramada. Ahí está el castigo para nuestra paz. Por eso digo, si hay alguien en el auditorio o si hay alguien en las redes sociales que dice: pastor, es que realmente hay una carencia de paz en mi vida, por lo que tú digas, porque hay una cita que tengo, porque a nivel relacional hay algo que está pasando en mis relaciones interpersonales, sean familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. A nivel aspiracional, mis logros no se están concretando y ya no hay paz. Lo que tú digas, lo que tú quieras, si hay alguien dentro de nosotros que está viviendo en este momento con una carencia de paz, te tengo que decir: lo he vivido, lo he experimentado, lo experimento, es real, no es agradable, pero no tenemos por qué vivir esta vida carentes de paz cuando ya alguien dio su vida en la cruz del Calvario como Cordero de Dios para que tú y yo podamos gozar de esa paz que solamente Él puede dar. Entonces, ¿qué hago cuando la paz esté ausente? Muy sencillo, pero muy difícil a la vez. Vamos al Cordero de Dios. Vamos a aquel que ya pagó el precio por nuestra paz. Vamos a aquel que es el único, como dijo el apóstol Pablo, que vino al mundo para traer las buenas noticias de paz. El mundo quizás no tendrá buenas noticias de paz. Tu amigo, tu vecino, las leyes políticas, las leyes migratorias quizás no tendrán buenas noticias de paz. Quizás tu familia, lo que estás atravesando, tus amigos, tus proyectos de vida, tu trabajo no tienen una buena noticia de paz. Pero Costa Road, prestémosle atención al que sí tiene la buena noticia de paz, y ese es el Cordero de Dios. Si la Escritura dice que ya Él pagó el precio para yo tener una paz el día de hoy, y si ya la Escritura dice que Él es el que trae la buena noticia de paz, lo único que tenemos que hacer es ir al Cordero. Ir al Cordero. Ir al Cordero. Porque la paz no es algo que fabricamos. La paz es algo que el Cordero de Dios la da a ti, a usted allá, a ti, a mí, cuando la paz está ausente. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojos. Alguno de ustedes va a experimentar algo sobrenatural el día de hoy. Cierre sus ojos. Pero si en lugar de paz en su ser hay otra cosa: miedo, angustia, temor, carga, preocupación, odio, coraje por lo que ha quitado la paz, quiero invitarle a hacer algo. Donde usted sienta esa carga, donde usted sienta que está la carencia de paz y hay cualquier otra cosa que no es nada agradable,
sea estos en su corazón, en su pecho, en su cabeza, en su nuca, en su frente, en su brazo, donde usted siente esa carencia de paz y donde usted sienta que hay algo ahí que está inquietándolo y que está provocando esta carencia de paz. Voy a invitarle a que ponga su mano ahí en ese lugar. Ponga su mano ahí en ese lugar que está carente de paz, o donde usted está sintiendo que ahí no hay paz y está produciendo esa carencia de paz. Y déjeme orar. Vamos a orar juntos y entregarle eso a Dios. Padre, en esta tarde, de una manera tan simbólica, nuestro cuerpo sin duda atesora la carencia de paz por lo que quizás, Señor, ha ocurrido en nosotros, y esa carencia de paz despierta tristeza, dolor, coraje, preocupación, miedos, estrés, que muchas veces se manifiestan en nuestro pecho, en nuestra cabeza, en nuestra nuca, en alguna parte del cuerpo. Pero Dios, hoy, Señor, tu palabra ha sido clara. Mi Dios, tú enviaste a Jesucristo para morir en la cruz, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y la escritura nos indica que murió y que el Cordero de Dios llevó consigo el castigo de nuestra paz. Por eso hoy pedimos, hoy clamamos que tu paz venga sobre nosotros. En esa parte específica del cuerpo que ha venido, Señor, a inquietar, que ha venido, mi Dios, a demostrar que hay carencia de paz, ahí, Señor, remueve el estrés, el dolor, el miedo, la depresión, la tristeza, el odio, el rencor, lo que esté provocando la carencia de paz. Señor, remuévelo de esa parte del cuerpo, y que desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, Señor, una presencia preciosa de paz recorra su cuerpo, como evidencia, mi Dios, que alguien pagó el precio para que el día de hoy ese shalom pudiera ser experimentado, ese bienestar, salud, prosperidad pueda ser una realidad en nosotros. Y que cuanto más ocurran ocasiones en nuestra vida en donde la paz pareciera ausente, recuérdanos que ya tú, Señor, pagaste el precio por nuestra paz, y lo único que tenemos que hacer es clamarla, es ir al Cordero de Dios, quien nos la ofrece, quien tiene buenas noticias de paz. Cualquier cosa, Señor, que esté robando esa paz, te la entregamos. No tenemos control quizás sobre eso, pero te lo entregamos, pues sabemos que ya alguien pagó el precio por ella. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Cordero de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos hemos experimentado esa paz de Dios en esta tarde?